Hola a todos, espero que estén bien. Si hay alguien nuevo, alguien que se haya sumado recientemente, que no me conoce, me presento, mi nombre es Rebeca y yo soy la profe de prácticas de lenguaje 2. Bien, antes de empezar a repasar los temas, recuerden que ante cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan sobre el tema, algo que no haya quedado claro, por favor no duden en consultarme. Así podemos seguir avanzando juntos. Bien, en las últimas clases habíamos estado hablando de los textos literarios, ¿sí? Vimos dos textos, los comparamos, vimos en qué se diferenciaban, qué tenían de particular y empezamos a trabajar con los textos literarios. Y vimos lo que son los textos literarios. Dijimos que un texto literario se diferencia, por ejemplo, de una receta de cocina, de una nota de enciclopedia o de una noticia, por una característica esencial, que es que en ellos predomina la función poética del lenguaje. Recuerden que habíamos visto funciones del lenguaje que eran la intención. En estos textos predomina la intención poética. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de función poética? Vamos a recordar. En la función poética, el emisor tiene la intención de producir un placer estético en el receptor a través de la creación de un texto donde predomina la belleza, ¿sí? Estos textos se caracterizan por su belleza. Es muy importante cómo se lo dice. Para ello se utilizan recursos expresivos como metáforas, comparaciones, personificaciones, imágenes, repeticiones, juegos de palabra. El autor se manifiesta en los textos de diferentes maneras expresando sus sentimientos, valoraciones, impresiones. Despliega toda su creatividad imaginativa. Bien, luego charlamos un poco de literatura para luego acercarnos a los géneros literarios. El concepto de género literario implica una forma, podría decirse, de clasificar esos textos literarios en distintos grupos. Cada uno tiene ciertas características particulares, propias, para que podamos diferenciarlos y poder reconocerlos. Entre la variedad de textos que existe, los géneros permiten que nosotros reconozcamos, por ejemplo, cuando estamos frente a un poema, o frente a un cuento, o frente a una novela. Nos centramos en esta oportunidad en los géneros literarios tradicionales. Bien. Dentro de estos géneros tradicionales encontramos el género narrativo, el género dramático y el género lírico. Dentro del narrativo, los más conocidos, ¿sí?, con lo que más trabajamos son cuento y novela. En los géneros dramáticos, una característica, ¿sí?, que sobresale es que son textos que están escritos para ser representados, ¿sí? Estos textos deben ser llevados a escena. Luego lo desarrollamos un poquito más. Y también tenemos el género lírico, cuyos rasgos distintivos son el ritmo, la sonoridad y que se caracteriza por un uso figurativo del lenguaje. Entre el género narrativo, algunas de sus principales características, ¿sí?, son que nos cuentan sucesos. Cuenta una historia, hay un narrador que relata la historia, ¿sí? No hay que confundir narrador con autor. Bien. Otro elemento es que hay personajes, puede haber uno o varios personajes que son los que protagonizan la acción que va a ir avanzando. Todo esto sucede en un determinado tiempo y en un espacio. Ese sería nuestro marco narrativo, ¿bien? Además, estas obras narrativas poseen una estructura externa también tradicional que se la puede percibir mejor en los cuentos, que sería la situación inicial, complicación o nudo, y el desenlace o situación final de esa acción, de eso que se está contando, ¿bien? Dentro de este género podemos distinguir lo que más conocemos: cuentos, novelas, leyendas, mitos. Todo eso son subgéneros que pertenecen al género narrativo. En cuanto al género dramático, son aquellos textos que son creados para ser representados, es decir, son creados para ser llevados a escenas a través de actores, ¿bien?, para llevar estos diálogos a escena. Uno mira un texto dramático y lo reconoce rápidamente por los diálogos, ¿sí?,
toda la historia se cuenta a través de los diálogos. Y de la misma manera que en las obras narrativas también tiene una estructura externa, se dividen en cuadros, actos, escenas, hay parlamentos, acotaciones. Todos estos son elementos propios de este género. En cuanto al género lírico, también lo reconocen, lo vieron. Las obras líricas que más conocemos son los poemas, las poesías. En ella podemos percibir los sentimientos, ciertos estados emotivos. Acá hablamos de un yo lírico, ¿sí? Un yo poético, que son elementos propios de este género. También tiene una manera en cuanto a su estructura, se diferencia. Nosotros apenas los percibimos y no está escrito en prosa, sino que está escrito en estrofa, verso, centrado. Gráficamente es fácil también reconocerlo. En esta oportunidad, como verán en los trabajos, nosotros nos centramos en el género narrativo. De estos 3 géneros, trabajamos el narrativo. Entonces, recordamos que las características de este género es que presenta un mundo ficticio constituido por acontecimientos, personajes que llevan a cabo las acciones que suceden en un espacio y tiempo determinado. Disponen de un narrador que presenta el mundo narrado al lector ideal. Están generalmente escritos la mayoría en prosa, ¿bien? Y se muestra el predominio de la función representativa del lenguaje. Las características del cuento podemos decir brevemente, ¿sí? Muy someramente, que son narraciones cortas. Si la comparamos con una novela, son breves. Generalmente tiene una historia principal y en base a ella gira toda la trama. No encontramos diversidad de personajes, sino más bien se centra en un personaje principal. Bien, igual que las acciones también son más acotadas, todo gira en torno a un problema, a diferencia de lo que ocurre en una novela, por ejemplo. Dentro de la trama narrativa, esquema narrativo, dijimos que había diversos géneros, ¿sí? Novelas, mitos, leyendas, cuentos. Bien, de esos diversos géneros nos centramos en el cuento y hay diferentes tipos de cuentos, cuentos de ciencia ficción, policiales. Nosotros en esta oportunidad trabajamos el cuento popular, ¿sí? Ustedes tenían en las actividades que se les envió, habrán leído que tenían 2 cuentos breves y pertenecían a este tipo, al cuento popular. Como características generales, ustedes lo tienen después más detallado, tenían la teoría, podemos decir que son anónimos y que se transmiten oralmente, bien, van pasando de boca en boca. Y la intención es como entretener o ofrecer, generalmente habrán visto en los cuentos que leímos que al final dejan como una enseñanza, dejan alguna reflexión, algo para preguntarse, para cuestionar. Los personajes que representan algún valor o actitud, ¿sí? También lo percibimos en los cuentos que trabajamos, puede ser la bondad, la violencia, la astucia, se destacan por algo, hay unas características que sobresale. Y generalmente en sus estructuras mantienen lo tradicional, se va narrando de manera lineal, pasó esto, luego esto, bien, va siguiendo un orden lógico, lo que hace más fácil también comprenderlos. Otras características que podemos sumar, ¿sí? Es que en cuanto a los personajes no tienen mucho desarrollo, se sabe poco realmente sobre su historia, sino que se sobresalta sobre todo algún rasgo, algo que lo identifica, que sobresale de ellos. Generalmente suelen contar hechos extraordinarios o sobrenaturales, siguiendo la estructura de la narración, la que vimos anteriormente. No se tiene mucho en descripciones, sino que las acciones acá cobran gran importancia. Como al ser narraciones orales que van pasando, esto permite que quien lo cuenta le vaya agregando nuevas cosas o vaya modificando otras, ¿sí? Que es un rasgo propio de esto. También lo podemos llamar cuentos folclóricos. Bien, y bueno, ya dijimos que se transmite de boca en boca. Por eso es que podemos encontrar de un mismo cuento diferentes versiones, porque se van modificando ciertas cuestiones, ciertos puntos. Se permite eso al justamente hacer de boca en boca, no oral a oral. Bien. Los rasgos de la oralidad, en este sentido,
se repite, es algo que sobresale. Podemos tener diferentes versiones y que provienen de diferentes lugares. Bien, esto sería entonces lo que más o menos ustedes tienen en el cuadernillo. Tenían que resolver las actividades que eran más bien de comprensión y producción. Luego, en la próxima clase vamos a desarrollar, a detenernos en ciertos elementos propios de la trama del género narrativo y también analizamos trama narrativa y descriptiva. Bien, ya saben que ante cualquier duda me pueden consultar.